recibimos a Sebastián Miras y Pedro Coiro, que van a venir aquí a hacer una sección que se llama Naufragio en Marcha, que creo que va sobre Reyes también, pero no sobre Pérez Reverte. Ahora nos contarán. Alimentamos cada día esta farsa. Ya no hay nada que hacer, ya está el naufragio en marcha. Bueno, continuamos. Le entrás vos, Pedro. Aquí a mi derecha, Pedro Coiro. A mi izquierda, Sebastián Miras. Bueno, caímos de nuevo en la trampa de presentar un programa de radio bastante teórico, bastante histórico y menos hilarante tal vez que las historias tan divertidas que escuchamos antes, pero edificante en algún punto. Sí, es un programa sobre todo edificante y que hoy, para producir esta edificación, va a traer historias sobre el ajedrez. Brevemente les voy a comentar que hacemos un podcast que colgamos en iVoox y tenemos un blog que se llama Naufragio en Marcha. ¿Igual que esta sección? Sí, bueno, parecido, es una versión extendida de esto que vamos a hacer acá, donde tocamos diferentes temas con la esperanza de algún día todos esos temas reunirlos en un sistema que explique un poco el universo. Entonces tocamos cuestiones como las escaleras, el ajedrez, las utopías, el boxeo, bueno, cosas que uno hace cuando va llegando a los 40 o a los 50 con un grupo de amigos y dice, hago un podcast. Aunque no tenga 5 diputados, puedo hacer un podcast y influir un poco en este mundo de las ideas. En este caso hablamos del ajedrez en el último episodio y contamos un poco cuál fue el origen del ajedrez a partir de un libro que se llama El hombre que calculaba, de un portugués, Julio César de Mello y Sousa, donde cuenta un origen mítico indio, donde un brahman le ofrece al rey Yadava un regalo para que se consuele después de diferentes derrotas militares, un juego para que se entretenga. Este rey está muy contento y le dice al brahman que le puede pagar de la manera que él desee. El brahman, aparentemente dice, humilde, no, por favor, rey, ¿qué me va a dar por esto? Sí, Lo hice anoche, en una tarde. ¿Era Brahman o el barman? Porque la conversación parece como de bar, ¿no? Sí, es un poco esta falsa modestia de los camareros, es la que tiene el brahman, que dice, no, simplemente me tenés que dar un grano de trigo, 2 granos de trigo por la primera casilla del tablero de ajedrez, 4 por la segunda, 8 por la tercera y así sucesivamente. El rey Yadava dice, esto es una papa, esto es fácil, seguro que no querés otra cosa, no, está bien. Bueno, dice el autor del hombre que calculaba, la India entera, sembrados todos sus campos y destruidas todas sus ciudades, no produciría en un siglo la cantidad de trigo que, por vuestra promesa, debe entregarse al joven Cesa, que era el brahman, ¿no? Lo termina siendo ministro en algunas historias, hay versiones en las que lo decapitan, me parece un poco más verosímil. Sí. Y bueno, esto para decir que el ajedrez tiene un origen mítico, generalmente un poco dudoso, es difícil saber. Incierto, está por de ahí dónde Egipto, viene. está China, Sí. está Japón, están todos ahí mezclados. Es el mundial de la FIFA. Sí, es un poco el mundial de 2030. El tema es que este origen, bueno, da a veces lugar a teorías bastante extrañas, místicas. El filósofo Martínez Estrada, un filósofo argentino que escribió muchísimo. Dijo que lo inventó él. Dijo que el ajedrez... Yo no hubiera pagado ni medio grano. Ni medio. Decía que el ajedrez venía de una civilización, tal vez de la Atlántida, perdida, de una civilización donde las cosas salían de los conceptos y no al revés, como pasa tan vulgarmente en nuestros días, ¿no? En fin, para decir que
el origen se pierde. De la mejor manera que se puede perder es en estos mitos, porque no se conoce el origen. En este programa nosotros tratamos de algunas películas. Una de las películas era El jugador de ajedrez de Jean Debril, de 1938, que ha hablado de una novela de Henri Dupuy-Massuel, donde se trata la cuestión de un autómata jugador de ajedrez. No sé si ustedes conocen este autómata bastante conocido, sale en muchísimas historias. Sí, es un turco, jugador de ajedrez, un autómata, una máquina que nadie lograba derrotar. En esta película se narra cómo este turco en realidad era un ajedrecista que había participado en la resistencia polaca, disfrazado, se escondió donde mejor pudo, pero claro, el escondite murió de éxito porque creyendo que nadie lo iba a descubrir ahí, de repente el turco estuvo de gira por toda Europa, era un éxito. Era un fenómeno. Poe escribió sobre sí. el artilugio que tenía un mecanismo que él mostraba ahí, cómo abría las puertas, y parece que había un ajedrecista bastante ducho y bastante petizo también, que se conseguía meter ahí en los engranajes ahí y jugaba al ajedrez solo. Y por fuera era un turco, un muñeco de madera. Con sus bigotes y todas las cosas del turco. De lo que tienen los turcos. Después hablamos un poco de literatura, hablamos de una novela de Perec, La vida e instrucciones de uso, que es una novela bastante larga que se estructura a partir de un problema de ajedrez, donde hay que recorrer todos los casilleros del tablero con los movimientos de un caballo, y así se estructura la novela, todos los capítulos y toda la historia. Bueno, no son cosas demasiado extravagantes, pero yo les recomiendo que si pueden revisar estos libros. Este Perec es un escritor que formaba parte de un movimiento literario que era UBAPO. Intentaban abordar la literatura de una manera muy lúdica, ¿no? De combinar los juegos con la literatura, y siempre hay este componente del juego, ¿no? en los textos, desde la estructura y también desde los contenidos. ¿Qué más hablamos? Hablamos también bastante de Bobby Fischer, ¿no? Que es un jugador que todos deben conocer, más o menos, que tenía este carácter bastante paranoico, que se adecuaba mucho a su época, ¿no? En esa guerra fría, en ese enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Muy religioso y terminó muy antisemita y muy anti-yanqui y muy... Sí, charlamos ahí de la película esta, el caso Fischer. Sí. Y de Fischer contra el mundo. En esa Fischer contra el mundo, que es más documental, se puede conocer esta deriva totalmente delirante de Fischer al final de sus días. Fischer en un momento dado intenta reinventar el ajedrez, que es una forma de ajedrez que todavía se juega, donde determinadas piezas se ponen en el tablero de manera aleatoria, ¿no? Al comenzar la partida. Él consideraba que se había agotado la forma tradicional de jugar y quería reinventarlo. Y después también tratamos, para ahondar un poco en esta locura de los jugadores de ajedrez, un libro de Rewen Fine, que se llama Psicología del jugador de ajedrez, y sobre todo un capítulo que se llama Psicosis entre los ajedrecistas. Ustedes saben, no sé si toman bastante el transporte público, pero que los ajedrecistas habitualmente son muy exhibicionistas y van desnudos por las ciudades. Hay una cantidad enorme de casos de exhibicionismo de ajedrecistas, ¿no? No sé por qué. Ese es su rey, caballero. Eso es. Entonces... Pero todos los exhibicionistas Son ajedrecistas. Son todos los que son y todos los... transitivos. Entonces, acá habla de un par de locos ajedrecistas. Uno de ellos, del que no da el nombre, se veía con la tarea esta que intentó cumplir Fischer un día, de confrontar a la Unión Soviética. Es un tipo que era ajedrecista y pintor, pintaba obsesivamente gatos. Este Rewen Fine, que es psicoanalista, identificaba a estos gatos con la madre del ajedrecista. Su primer brote está relacionado con la idea de que es Dios. Un día, este ajedrecista le toma la mano a un amigo y le dice: te tengo que confesar algo. Soy Dios. Soy Dios. Ahí le dijo, me debes 20 pesos. Pero después le dijo, soy Dios.
Bueno, recoge Reuben Fine el testimonio de este ajedrecista que dice así. Se ha desencadenado una guerra entre Rusia y Estados Unidos. El verdadero gobernante de Rusia no es Stalin, sino Botvinnik. Botvinnik es el conocido jugador también que es un peso fuerte de la escuela rusa. Y sigue, es ingeniero y mi hermano también es ingeniero. Tenía un hermano, este jugador, que era 8 años mayor que él y era ingeniero. Y dice, voy a ir a Rusia y venceré a Botvinnik. De este modo conquistaré el mundo para Norteamérica. Mi padre tenía una variante con las piezas negras que yo he perfeccionado desde entonces. Botvinnik no puede batirme. Mientras juegue con esta variante, con las negras. Y con las blancas lo derrotaré sin ninguna dificultad. Otro jugador muy excéntrico, que también se volvió loco y se iba desnudando por ahí, es Carlos Torre, que tenía también otra costumbre. ¿Cómo era el apellido? ¿Torre? Sí. No, un mexicano, ¿no? Era un mexicano este. Y bueno, entre las excentricidades de Torre, el mexicano sí, es mexicano, destacan algunas. No descansaba bien y nunca dormía más de 2 horas por noche, según confesión propia. Le encantaban los helados de piña y se comía de 10 a 15 diarios. No cesaba de advertir a sus colegas que se mantuviesen alejados de las mujeres porque salían demasiado caras. El caso de Torre, revela ciertas similitudes con el de Murphy. Murphy es otro neurótico conocido, jugador norteamericano, que entre otras cosas creía que la gente conspiraba para destruirle la ropa. Tenía que estar muy, muy atento cuando iba por los hoteles de gira para jugar porque la gente buscaba entre sus prendas para rasgar las polillas, sobre todo. Entonces, este Torre, igual que Murphy, se retiró inesperadamente, muy temprano. Nadie supo por qué, él decía que era por problemas económicos. Y una de las cosas que hacía, como adelanté antes, era pasearse por los autobuses y en el medio del trayecto desnudarse. Bueno, y hablamos sobre más personas desnudas, pero no queremos tampoco hacerlo. De hecho, bueno. Entonces, para cerrar esto de ajedrez, que como ven es muy aleatorio en su estructura, queríamos contar una pequeña anécdota con 2 jugadores también rusos de la Unión Soviética de ese momento, cuya historia también después se plasmó en un par de películas que fueron Karpov y Korchnoi, ¿no? Este Karpov, bueno, fue mucho tiempo y la rivalidad con Kasparov duró ahí muchos años, pero tuvieron un duelo muy interesante ahí en Filipinas en el año 78. Y queríamos con esto introducir una pequeña noticia de actualidad. Lo que pasó ahí en el 78, Korchnoi, hay que decirlo, era disidente de la URSS y se había ganado el derecho a competir por el campeonato del mundo, cuyo campeón era entonces Karpov. Se enfrentaron ahí y fue ahí en Filipinas. Por supuesto la Unión Soviética muy pendiente del desenlace de todo esto, y fue una de persecución. Si antes hablábamos de gente que destruía la ropa, en este encuentro en Filipinas tenemos desde gafas espejadas para protegerse de los ojos penetrantes del rival, protestas por yogures que venían a distintas horas y con distintos sabores, y eso podían indicar ciertos movimientos. Parece que las formas de indicar movimientos, las trampas en el ajedrez son particulares. Son, ¿no? Muy particulares, ¿no? Ahora con las nuevas tecnologías hay hay elementos introducidos en el vibradores que se manejan telemáticamente. Y si van desnudos, usan vibradores. No, pero puede acabar mal, ¿eh? Esto era más inocente. ¿Cómo jugar ajedrez vos? Esto era más inocente. Eran yogures. Parece que a Karpov le llevaban un yogur de plata a una determinada hora y decía, bueno, esto quiere indicar tal cosa, entonces se prohibió. Y el juez, ¿no? Que se ve en esa tesitura de, ¿cuántos años tiene? ¿El juez en el ajedrez está también arriba de una silla como en el tenis, así, desde arriba? No. ¿No? Está en una torre. Está en una torre. Entonces, está arriba sobre los hombros del ajedrecista que comía helado de piña. Entonces dijo, bueno, no, a partir de ahora, un yogur de un mismo sabor a tal hora y se acabó. Karpov, basta. Tanta hambre no puedes tener. Y sin lactosa. Sí. Y después también lo que pasó fue que empezaron a llevar parapsicólogos los 2 bandos. Uno empezó con un parapsicólogo ahí, que de la Unión Soviética, ¿no? Karpov. Korchnoi contrarrestó con 2 miembros de una secta, Ananda Marga,
que también se le sentaron, iban con las túnicas naranjas, y lo que hacían era mirar fijamente al rival. al que querían perjudicar, y ellos se veían influenciados por eso, perdían partida, bueno, en fin. Todo esto pasó ahí en el 78, y esta serie de partidas que terminó con la victoria de Karpov, porque Korchnoi no se presenta a la partida decisiva, también porque pensaba que tenía micrófonos en la habitación, y etcétera, etcétera, y que le estaban comiendo la ropa o rompiendo la ropa, qué sé yo. Esto desembocó todas estas partidas en un par de películas. Una es La Diagonal del Loco, una película francesa del 84, y otra es El Duelo del Siglo, que es un poco más reciente, del 2021. Bueno, a todo esto, a lo que queríamos ir, era a una cosa que le pasa a Korchnoi algunos años más tarde. Ya venía con esto de la secta, ya es un poco sospechoso Korchnoi, ¿no? Pero ¿qué le pasa en el año 85, ¿no? Unos años después? Recibe una llamada de teléfono. Uy. Y le dicen, ¿con qué gran maestro? Saben que el ajedrez, el título más alto es el de gran maestro, ¿no? ¿Con qué gran maestro le gustaría a usted jugar? Y Korchnoi dijo 3, ya por supuesto, todos fallecidos. Uno era Capablanca, el cubano, estaba también Querés, también un soviético, un ruso, y Maroczy, un húngaro. Todos fallecidos, claro, porque era ¿con quién te gustaría jugar? A la segunda llamada que recibe, resulta que el que llamaba era un tal Eisenweiss, que era el presidente de la Sociedad de Parapsicología de Suiza, porque Korchnoi había obtenido la ciudadanía suiza. Y entonces le dice, mire, resulta que Capablanca y Querés están indispuestos, pero Maroczy Están jugando otras partidas. Pero Maroczy tiene otro muchas plano ganas de jugar con usted. Así que bueno, consiguen ahí a un medium, Robin Rollins, que no tenía ni idea del ajedrez, no sabía nada de los jugadores. Bueno, y estableció una escritura automática para convocar a Maroczy, que les dijera las jugadas, etcétera, etcétera. Este experimento duró 8 años, estuvieron 8 años jugando. ¿8 años la partida? Sí, casi 8 años. Y lo mejor es que después vamos a contar algunas cositas, algunas narraciones que sacamos de la noticia, pero tampoco se sabe quién ganó, no importa. Y sí, después de 8 años. Pero dice, pero ¿por qué se prolongó tanto, no? Y aquí tenemos de la noticia, de actualidad. Dice, bien fuera porque Korchnoi viajaba constantemente de torneo en torneo y no era fácil contactar. Problemas de salud del medium. Claro, y el otro que venía más ocasiones, lejos todavía, ¿no? Y en ocasiones debido a que Maroczy admitía no estar de humor para jugar. Estoy muerto, decía. Pero Maroczy incluso da otras cosas mucho más pintorescas, mucho más lindas, que dice, durante las primeras jugadas se produjo una circunstancia muy llamativa cuando Maroczy, ¿no? Recordemos, Maroczy, el ajedrecista muerto, ¿no? Solicitó que para competir en igualdad de condiciones con Korchnoi no hiciera uso de tablero y piezas y jugara mentalmente, pues el fallecido maestro húngaro aseguró no disponer de dicho material. No hay tableros en donde estoy. Pero al poco tiempo dijo, al cabo de un año, Maroczy les informó que ya se había agenciado un tablero y piezas y que Korchnoi podía empezar murió un tablero en el medio, ¿no? podía empezar a usarla si lo estimaba conveniente, ¿no? Así que empezaron a jugar con tablero. Bueno, se le preguntó por torneos que él había en los que había participado. Para ver si era, ¿no? Claro. Para ver datos verificar, del tipo. no estés jugando con cualquiera. Entonces parece que se había presentado en el 29 en Alemania. Se le cuestionó una partida de Capablanca, no sé qué, y él dijo, aquel día Capablanca estaba muy nervioso, tenía un lío con una princesa georgiana, Olga, fue el nombre que nos dio. Ella estaba sentada en el auditorio, pero se dio la circunstancia de que la esposa de Capablanca acudió ese mismo día a ver el torneo. Entonces, dando datos muy precisos, Maroczy. Claro. Y bueno, y resulta que falleció el medium 19 días después de que acabara la partida. Falleció y bueno, y dejó de ser medium, pasó a ser directum. Y entonces, bueno, Eisenweiss ahí felicitó, bueno, no fue casualidad que se muriera, hasta que al final la partida, no estaba destinado a esto, y se felicitó por haber demostrado con esta partida que la vida existía
más allá, o al menos existían los ajedrecistas. Claro, para los ajedrecistas sí que había un más allá. Un más allá. Y bueno, entonces esto fue lo que... ¿Y estarán desnudos en ese más allá? haciendo Desnudos en el paraíso. Bueno, esto Así es lo que vienen a traer hoy sobre el ajedrez. Sí, y queríamos dejar un poco claro el estado de salud mental de los ajedrecistas Sí, en sí. general y Quedó nada, claro el origen, que no persuadirlos de- existe, quedó claro que están todos locos y que bueno, que hasta muertos siguen jorobando. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Vamos a escuchar una canción del grupo Tocada Movida que se llama Torre Caballo Alfil, lo vamos a escuchar entero y al volver vamos a hacer nuestra sección de radioteatro donde vamos a revisitar las Sagradas Escrituras. Lo que les contaron que pasó en la Biblia no pasó así. Hemos hecho una ardua investigación y van a ver posta lo que ahí realmente pasó, ya que se acercan las Navidades y tal, para que vean ahí en el Nuevo Testamento cómo fue la jugada. Así que escuchamos a Tocada Movida y seguimos en 3 minutos, así. Muchas gracias. Despedimos a Pedro Coiro y a Sebastián Meras.